La palabra de hoy se está localizada en el primer libro de Samuel, capítulo 4. Vamos a empezar ahí. We're going to be looking at 1st of Samuel, chapter 4. ¿Y de cuál columna? Ah, sí. Y es una palabra que nos va a hablar al corazón. And it's going to be a word that is going to talk to our hearts. El primer libro de Samuel está después del libro de Jueces, después del libro de Ruth, para que se vayan ubicando, porque Samuel fue el último de los jueces. Because Samuel was one of the last judges. Así de que por ahí lo van a encontrar, pero la palabra que vamos a ver hoy encuentra en el versículo 3 del capítulo 4. The word that we're going to see is going to be 1st of Samuel, chapter 4, Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 3. verse 3. Mire esto. Aquí la van a ver en los televisores. Y si usted necesita una Biblia, los sugieres tienen Biblias por si a ustedes les hace falta una. If any of you need a Bible, you can ask one of our ushers. Dice así. And it says like this. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Ahora, mire esta pregunta. Now look at this question. ¿Por qué nos ha herido Jehová? Why is the God has hit us? Es la misma pregunta que muchos de nosotros tenemos. And this is the question that we always ask. Cuando nos cae una enfermedad, When we have a difficult situation or a sickness, nosotros decimos: ¿por qué Dios lo permitió? we ask ourselves, why is God permitting this? ¿Por qué Jehová? ¿Por qué Dios me ha herido con esta enfermedad? Why is God has done this to me? Cuando tenemos una situación financiera difícil, When we have a financial crisis, de esas que cambian de un día para otro, porque puede ser así, those that change from one day to another, nosotros también decimos: ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué me trata así? then we say, why is God doing this to me? Why is he treating me this way? Y cuando los jóvenes están en esos problemas que se meten tan grandes, And when these kids and teens are in the really bad trouble, ellos también se preguntan: ¿pero por qué Dios me deja hacer esto? ¿Por qué yo soy así? then they ask themselves and they say, why is God letting me go through these difficulties and why am I the Ahora, way I am? en esta historia nos dan la respuesta. In this story, we get the answer to our Y questions. es bien importante que usted se dé cuenta de esto. And it's very important that you realize this. Inmediatamente y en medio de esta situación, In the midst of this situation, los ancianos de Israel, o sea, los que saben la palabra, los que conocen la historia y los que han tenido una experiencia con Dios. the elders that knew about the word of God and had an experience with God. Si lo vamos a poner en nuestras palabras, los cristianos, And, nosotros. and today is the Christians, us. Tenemos un exceso de confianza tal en que conocemos las cosas de Dios, We have this trust that we know everything about God and his things. un exceso de confianza en nosotros mismos, We have this confidence that we know about each other and ourselves. que también decimos como los ancianos de Israel en este momento. That we also say, like the elders of Israel said Ellos back in the days, fueron diciendo: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová. which they said to bring the ark that was the pact of Jehovah, Como si el arca les perteneciera, como si fuera de ellos. because they thought that the ark belonged to them. A veces nosotros tomamos decisiones y decimos: no, estoy en problema, y traiga la Biblia y se la pone al lado a ver si se sana. And sometimes we might be just like them. We're in difficult situations and then we say, bring the Bible, we'll be healed. He visto iglesias y he visto casas donde en la sala hay un atril lo más de lindo con una Biblia abierta llena de polvo. Like I've gone to people's houses and I'll see the Bible placed in this area. Y entonces yo les pregunto: ¿y qué está leyendo? And then I ask them, what have you been reading? No, yo la pongo ahí pues porque para que el Señor nos bendiga. And then they tell me, no, I just leave it there. I leave it open so God can bless me. Cuando tú piensas que conoces a Dios, When you think that you know God, cuando crees que entiendes la palabra de Dios, when you think that you understand the Word of God, empiezas a tomar decisiones que representan a Dios de una manera errónea. you start making decisions that represent God in a wrong way. Los ancianos y el pueblo sabían que no eran ellos los que tenían el poder para salir de esa situación. The elders of Israel, they knew that they didn't have the power to be out of that Así situation. como tú mismo sabes que no tienes poder para salir de donde estás metido. Just like you don't know that you don't have the power to leave the situation you're in. Pero entonces tú también haces lo mismo. But you do the same thing that the elders did. Traes el arca a tu vida. You bring the ark to your life. Pero
aún sabiendo tú que Dios no está ahí, But you knowing that God is not there, aún sabiendo tú que no eres tú, que es Dios el del poder. and knowing that it's not you, is God, the one that has the Si se power. devuelven un poquitico en el capítulo 2, If you go back to chapter 2, versículos 9 y 10, mire lo que dice la Verse- oración de Ana. verse 9 and 10, see Anna's prayer. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Todos ustedes son los ungidos de Dios. Here it says that all of us are anointed by God. Dios tiene un especial cuidado de cada uno de ustedes. God has us, He takes care of each and every one of us. ¿Y cuál de ustedes no sabe esto? Que Dios es el poderoso, que Él es el grande y que Él es el que tiene cuidado de nosotros. And you all know that God is powerful and He's almighty and He takes care of us. Pero nosotros cuando estamos en una situación difícil, But knowing this, when you're in a difficult situation, en lugar de pedirle consejo a Dios, tomamos la decisión nosotros. instead of asking God for advice or for Him to do something, we do it ourselves. Actuamos en nuestra propia fuerza, con nuestra por nuestra cuenta. We do things with our own strength. Y entonces pensamos que nos van a salir las cosas bien. And then we think that by doing it ourselves, everything is going to go well. Y déjeme recordarle algo. And let me remind you something. Cuando tú haces las cosas por tu cuenta sin consultarle a Dios, When you do things with your own strength without going to God first, estás pasando por encima de la autoridad de Dios. you are going over God's authority. No importa, entiéndeme bien, no importa que tengas la Biblia abierta en tu casa todo el día. It doesn't matter if you have the Bible open all day at home. Si tú no sabes lo que dice, te vas a perder. If you don't know what the Word of God says, then you're going to be lost. Tampoco importa que sepas lo que la Biblia dice. Also, it doesn't matter if you know what the Bible says, Si no lo haces, entonces te vas a perder. because you might know it, but if you don't do what it says, then you're going to be Y, lost. y es peor cuando sabes lo que dice y no lo haces. And it's worse when you know what it says and you don't do what it says, Porque te conviertes en una persona necia. because then you turn like a negative person. Y cuando eres una persona necia, And when you're a negative person, entonces sabiendo lo que tienes que hacer, no lo haces. knowing what you have to do and you don't do it, Y te burlas de la autoridad de Dios. you're making fun of the authority of God. Tú tienes que ser fiel para con Dios. You have to be faithful with God. Si no eres fiel, If you're not no faithful, vas a ser obediente, then you won't be obedient. no vas a ser transparente ni vas a tener integridad en lo que haces. Then you won't be transparent and have integrity in everything you do. Estás confiando en símbolos. You are just putting your trust in symbols. Estos israelitas, a pesar de haber visto caer maná del cielo y haber visto tantas maravillas, Israel, when they saw food coming from the skies and they were blessed, están tratando el arca del pacto de Dios como si fuera un amuleto de la buena suerte. these people were treating this ark like an idol. ¿Se parecen o no se parecen a nosotros? Aren't they just like us? ¿Cuántas personas usan la cruz torcida de espalda, de caravaca, de no sé dónde, de si sé cuándo? La una es para el dolor, la otra para cuando lo abandona el marido, para todo tienen una cruz diferente. Like, for instance, how many people carry a cross and they carry it backwards, they carry it so many ways, just like emulating something, and they think that the cross is going to save them. Tratan los símbolos de la presencia de Dios como si fueran amuletos. They treat the symbols of God, like the Bible, like the cross, like idols, and they emulate them. En otras palabras, algunos cristianos Like, in other words, Christians, some Christians, estamos confundiendo el símbolo de la presencia de Dios con su presencia real. we are confusing the symbols of the presence of God with His real presence. Pensamos que por tener la Biblia somos saltos. We think that because we have the Bible, we are holy. Si andamos vestidos como personas decentes, como la falda al tobillo y todas esas cosas, entonces somos más santos. We think that we wear a long skirt, then we're holy. Si utilizamos las palabras que suenan a Biblia, entonces somos más santos porque hablamos palabras. Some people think if they talk like Christians and very holy and selected with their words, then they're holier. Entonces el concepto nuestro, así como en ese momento el concepto de Israel, That means that our concept, just like the concept of Israel, acerca de Dios se vuelve como el de los filisteos. about God, it was just like the Philistines. Los filisteos en verdad creían The Philistines, they believed. que sus dioses moraban en sus ídolos. They believed that their gods were with those idols. Ellos pensaban que en verdad sus dioses estaban ahí donde ellos hacían el ídolo. And they thought that when they put that idol, their God was right there.
¿Por qué la palabra de Dios nos describe a Jehová en este momento como el que moraba entre los querubines? Why is it that the Bible is saying that Jehovah was among the angels? No se está refiriendo al arca, al dibujo, a la grabación que tenía encima el arca. It wasn't referring to this drawing that the ark had. Se está refiriendo a que en verdad Dios mora entre querubines. It was just saying that God is among the angels. En el mismo capítulo 2, ahí adelantico, en el versículo 30, mire esto que dice así. In chapter 2, verse 30 says, Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Está hablando de Elí, del hombre de Dios que tenía Dios mismo para hablarle. here is talking about Eli, the man that God has had for them to talk about the word of God. Cuando le estamos siguiendo a un hombre de Dios, When we're following a man of God, a veces aunque el hombre de Dios esté mal, Dios mantiene su respaldo para con el pueblo que lo sigue. even if the man of God is doing wrong things, still God will support him because he's the one that he chose to lead the people. Pero este hombre de Dios ha hecho algo que ha ofendido tanto a Dios que cambió su decisión de tenerlo por siempre en ese puesto. But in this case, this man did a horrible thing that God changed his decision of leaving him in that position of leadership. Cuando vemos ahí en el capítulo 4, When we see chapter 4, versículo 6, verse 6, dice aquí, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Estos mismos filisteos these Philistines, estaban teniendo miedo, temor de Dios, que los israelitas que conocían a Dios no tenían. they fear God, the opposite of the Israelis, that they didn't fear the Lord. Que el hombre de Dios que hablaba Israel That the no man- tenía tampoco. That the man that was talking to Israel, Eli, didn't have either. Porque cuando los ancianos decidieron traer el arca, él ni siquiera se opuso, ni siquiera dijo que no, sino que envió a sus hijos con el arca. Because the elders, when they saw Eli trying to bring the ark, they didn't oppose to it. Mire la reacción de los filisteos. Versículo 8. Look at the reaction of the Philistine in verse 8. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. En otras palabras, In other words, it's saying, estos hombres estaban conscientes de que con Dios perdían. these men, they were conscious that without God, they were going to lose. Pero el hombre de Dios pensaba que por ser el hombre de Dios podía hacer lo que se le daba la gana con las cosas de Dios. But the man of God, this man, Eli, he thought that he could do whatever he wanted with the things of God. Esta investidura es la misma que tenemos los cristianos. This clothing is the same thing that Christians now and they have. Los cristianos que pensamos que podemos hacer lo que se nos dé la gana porque ya Jesucristo nos salvó. These Christians, they think that they can do whatever they want because Jesus saved us. Y hay muchos que dicen, sí, Jesús nos salvó, ya podemos hacer lo que sea porque nuestro pecado fue perdonado. And some Christians, they say, well, we can do whatever we want because our sin has been forgiven. Entonces, permítame, le pregunto esto para que piense esta semana. And so I'll ask you for you to think about this week. Si ya nos salvó, If he already saved us, si ya no hay nada que temer, if there's nothing that we need to worry about, ¿por qué va a haber un juicio en el trono blanco? then why is there going to be a judgment in the white throne? ¿Cómo por qué? Why? Entonces usted todavía tiene algo que cuidar, ¿verdad? So that means that you have something to take care of. Usted todavía tiene algo de qué cuidarse, You have something that you have to take care of porque Cristo lo hizo salvo. because God made you safe. Algunos de los cristianos piensan, yo me muero y voy para el cielo. Some Christians say, well, when I die, I'm going to heaven. Y es verdad, usted va al cielo. And yes, it's true, you're going to heaven. Pero usted va al cielo a presentarse en el gran juicio del trono blanco. But you're going to heaven to be presented in front of the judge of the white throne. O sea que su salvación So it means your salvation le garantiza estar ahí en ese juicio. is just guaranteeing you that you're going to be Pero in that judgment. una vez en ese juicio, But once you're in that judgment, solamente sus acciones only your actions van a justificar a través de Jesucristo are going to justify you through Christ toda su vida all of your life y todo lo que usted hizo aquí. and all of the things that you did here on earth.
todo lo que en verdad usted cumplió de la palabra de Dios, all of the things that you did from the Word of God. todo lo que se esforzó por andar en los caminos de Dios. If you were or not faithful in trying to do the right thing. Y ahí no va a haber disculpas de que yo sabía o no sabía o nadie me dijo o me dijeron. And on that day, there's not going to be any excuses of whether people told you or not. Este hombre, Elías, This man, Eli. Eli, había hecho tan grandes cosas que ofendían a Dios, que Dios lo removió del puesto en que lo tenía. he had done horrible things that God removed him from his leadership position. Y es impresionante que después de que ustedes logran el favor de Dios, a veces se alejan de Dios y pierden su respaldo. And it's impressive when you gain the favor of God and you do bad things and he takes that away from you. Miren en el capítulo 2, versículo 34. Chapter 2, verse 34 of 1 of Samuel. Después de que le dijo a Elí que lo iba a remover del puesto. After he's told Eli that he was going to remove him from his post. En el versículo 34 dice Dios: te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. ¿Sí está viendo lo que le está diciendo Dios? Le está diciendo God is saying, que por su desobediencia, because of his disobedience, por pensar que ya estaba todo bien con Dios for thinking that everything was good with God, y no levantar bien a sus hijos, no criarlos bien, and not bring up his children in the right way, iba a perder sus dos hijos en un mismo día. he was going to lose both his children in the same day. Algunos de ustedes están criando sus hijos como cabras salvajes. Some of you are raising your children like they're wild animals. No, si usted quiere ir a la iglesia, bien. Si no, pues eso es problema suyo. And then you tell your children, well, if you want to come to church, then come. If not, that's your problem. Algunos de nosotros criamos a nuestros hijos como que, no, al niño no le prohíba las cosas, háblele mucho. And some of us say, well, to our children, you just talk nicely. Pero en el libro de Proverbios, Salomón nos dice, castígalo con vara. But Solomon in the Bible says to whip your children. Nos dice Dios mismo, God even says himself, corrige al niño para que no tengas que castigar al hombre. correct the children so that you don't have to punish men. Y si usted no corrige a su niño cuando tiene entre 2, 5, 6 añitos, And if you don't correct your children when they're 2 to 5, ¿cómo espera que un hombre de 15, 18 años le haga caso y le evite problemas a usted? then how do you expect that a teenager is going to listen to you and do what you're telling them to No, do? pastor, pero es que eso es antiguo. Ahora lo que hay es que hablarles, explicarles bien que ellos entienden. And then you say to the pastor, no, that was back in the days. Now you have to talk to your children. Trabajando con estos jóvenes, y de algo me he dado cuenta, Working with these teens, I've noticed es que ellos sí entienden. that they do understand. Entienden que a usted le hace falta carácter. They understand that you need character. Entienden que usted se muere por un abrazo de él. They understand that they're seeking a hug from you. Entienden que usted lo amenaza como 5 veces y jamás cumple. They know that sometimes you say things to them, but you don't follow through. Entienden que si lloran y le hacen todo un drama, usted ya no los castiga. And they know that you're so dramatic and at the end you don't do Claro anything to que them. entienden. They understand that part. Claro que entienden. They understand. Pero ¿en dónde están sus hijos cuando usted no los ve? But where are your children where you don't see them? ¿Qué hacen sus hijos cuando usted no los ve? What do your children do where you're not looking at them or they're not around you? Déjeme le digo esto. I'll tell you this. Hay muchachos que tienen buenas notas y buenas calificaciones y son mejor dicho, un ejemplo en el colegio. There's teens that have good grades and they're just immaculate when they're at school. Y entonces usted, como el muchacho tiene buenas notas, usted lo deja hacer lo que se le dé la gana. And because they have good grades at school, then you let them do whatever it is they want at home. Y el día de mañana, And then tomorrow, usted se viene a dar cuenta que con todo y sus buenas notas, su muchacho está metido en drogas. you realize that even though your kids have good grades, they're in drugs and bad things. Pero ¿a qué hora? Si yo siempre he estado ahí y le he dado lo que necesitaba. And then you say to yourself, why? I've given them everything that they needed and they had good grades. Claro, le dio todo lo que necesitaba para que se perdiera. Yes, you gave them everything they needed, but yes, Pero la for them to be disciplina lost. But the discipline, no se la dio. you didn't give it to them. No aplicó lo que dice la palabra de Dios. You didn't apply what the Word of God says. Corrige al niño para que no castigues al hombre. Correct the child so that you don't have to punish the men. Ese pedacito lo pasó por alto. That little piece of advice, you took it for Y granted. eso le pasó a este hombre, a este sacerdote de Dios. And this was the same thing that happened to Eli. No corrigió a sus hijos, He didn't take care of his children. porque es que yo los amo demasiado, ellos son mis hijos. He didn't want to punish them because it was his children. Es que usted los ve así porque me envidia, pero mis hijos son perfectos. And sometimes you might say, oh, yes, you look at my children like that, but they're perfect.
Es que la niña tiene 15 años, ya es hora de que tenga un novio. Because, you know, my daughter has 15, she's 15 years old and she needs a boyfriend. ¿Cómo por qué? But why? ¿Cómo por qué tiene que tener un novio? Why does she need a boyfriend? Ya acabó sus estudios. Did she finish school? Ya se puede mantener sola. Can she sustain herself? Ya su hija logró sus metas como mujer. Is your daughter, is she fulfill all her goals as a woman? No, pastor, pero es que esa actividad sexual, usted sabe que a los jóvenes hoy les empieza más temprano. And then you might say, well, pastor, you know that sexual activity starts very young nowadays. Claro, cuando ven a la mamá y al papá en esas, pues claro que les despierta más temprano. And of course, it's nowadays it's earlier because they're seeing it from their mothers and fathers. Sus hijos hacen lo que le ven hacer a usted. Your children are going to do exactly what they see you doing. Y la palabra de Dios dice And the word of God que says la sangre de sus hijos that the blood of your children va a ser demandada de la mano de los padres. will be reclaimed from the hands of their parents. ¿Qué está haciendo con sus hijos? So what are you doing with your Porque children? lo que Elí, este sacerdote, hizo con sus hijos, les costó la vida a sus dos hijos el mismo día. Because what Eli did with his children cost the life of his two children in one day. Versículo 35. Verse 35. Yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Jehová le está quitando una bendición a alguien que él ungió, Jehovah is taking an anointment from somebody or a blessing from somebody that he anointed porque sus padres no hicieron lo correcto con ellos. because his father did not do the correct things with them. Les dijo que se van a morir en un día. He said, you will die in one day. ¿Qué va a sentir usted si le dicen que los dos hijos suyos se van a morir el mismo día? What will you do if God tells you that your kids are going to die in one day? ¿Qué puede hacer usted de eso? What can you possibly do with that? Ahora, el capítulo 4, versículo 21. Now, chapter 4, verse 21. Está en este momento pariendo la esposa de Elí, En- otro hijo, uno tercero. Right there is saying that the wife of Eli was having another child, a third child. Y mira lo que dice el versículo. And look what it says. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Ella está diciendo, traspasada es la gloria de Dios. She's saying right there, transparent is the glory of God. Cuando busqué lo que significaba de verdad Icabod, When I looked what the definition of Ichabod was, no se refiere a traspasada la gloria exactamente, más bien se refiere a sin gloria. it wasn't saying that it trespassed. It was saying without glory. Los hebreos eran conscientes de que la gloria de Dios representaba la presencia de Dios. The Hebrew people knew that the glory of God represented his presence. Y aún sabiendo ellos que la presencia de Dios era representada en su gloria, And even though they knew that the presence of God was represented in his glory, están pensando que la presencia de Dios los abandonó they thought that the presence of God was taken from them. y que por eso están perdiendo la guerra con los filisteos. And for that reason, they were losing the fight against the Philistines. ¿Cuántos de ustedes piensan que la presencia de Dios los abandonó y por eso están perdiendo la batalla con la enfermedad que tienen? How many of you have thought the same thing and you think that the presence of God is away from you and that's why you're in the difficulties that you are today? ¿Cuántos de ustedes piensan que porque Dios no está con ustedes, entonces están perdiendo su casa y no tienen dinero ni para comer? How many of you think that God abandoned you and that's why today you don't have anything to eat? ¿Cuántas de ustedes mujeres están pensando que su marido no cambia porque el Señor no quiere? And how many of you ladies think that your husband is not changing because God doesn't want him to change? ¿No será que usted no está haciendo lo que dice Dios que debe hacer una mujer casada? Do you think that maybe it is because you're not doing what a married woman should do, a wife should do? Estos israelitas le están echando la culpa ahora de Dios, que como se fue, por eso están perdiendo. Now the Israel people, they were blaming God and they were saying that that's the reason why they were losing the war. Sin embargo, trajeron el arca sin preguntarle a Dios si quería que trajera el arca a ese sitio. But they forgot that they brought the ark without consulting with God. Algunos de ustedes hacen novenas a una hora después de ser cristianos. Some of you do bad things right after you become a Christian. Usted hace una novena y le preguntó a Dios si quería que le hiciera una novena. And you guys do rituals without asking God if he wanted you to do those rituals. Usted de pronto
empezó a orar todos los días leyendo la Biblia y haciendo esto y le preguntó a Dios si quería que usted hiciera eso. And then you start like praying and doing these rituals, and you didn't even ask God if he wanted you to do it. Ustedes muchachas que les está gustando el muchachito, le preguntaron a Dios si ese era. Those of you ladies and young girls, did you ask God if the boy that you like is the one that he has for you? Ustedes le preguntaron a Dios si el esposo que tienen hoy en día era el hombre que él quería para ustedes. You ladies, have you asked the Lord if the man that you have today, your husband, is the man that he had for you? Y ustedes hombres le pidieron a Dios la mujer que ustedes querían. And you men, did you ask the Lord for the woman that he wanted for you? ¿O se contentaron con lo primero que llegó? Or the first lady that came by, you picked her? ¿O tienen el síndrome de los hombres modernos? Or you have that syndrome that now modern men have, Que así sea una escoba con peluca y falda sirve. that if they see a broom with a skirt and a wig, they'll take it. Y los valores, And what about their values? y el amor y el respeto hacia su autoridad. And what about loving you and respecting your authority? Porque los hombres son felices diciendo que las mujeres no sirven, Because men love to say that women are worthless que and no son useless, igual de inteligentes que ellos, but that they're not as intelligent as they are. porque todo lo quieren medir por lo que ven, por su fuerza física. Because men want to measure everything by the physical strength. Estos dos muchachos, con todo y que eran sacerdotes, fueron con el arca al campamento filisteo a pelear. These two guys came these two priests came to that place with the ark, Y los mataron a los 12 al mismo tiempo. and both were killed at the same time. Y fue un hombre después a avisarle al papá, mire, sus hijos se murieron. And then a man went back to Eli and said, both your children are dead. Y el muy bruto no se acordó que Dios le había dicho que se iban a morir el mismo día. And this dumb guy didn't even remember that God told them that they were going to die on the same day. Sino que se acordó fue del arca. ¿Y dónde está el arca? And then the only thing he remembered was, and he asked, where's the ark? Así como ustedes. Just like you. Ay, hoy es domingo y no fui a la iglesia. Oh, today was Sunday and I didn't go to church. Es que anoche la pelea se acabó tarde y pues se me pasó. Oh, I was watching this fight and it was late. No, yo I trabajé forgot. hasta las 4 de la mañana. ¿Qué voy a tener yo ánimo para ir a las 11 al servicio? No. It ended at 4 o'clock in the morning. How am I going to go to church that early? Está confundiendo los símbolos de Dios con la presencia de Dios. You are confusing the symbols of God with his Dios presence. no habita en la Biblia. God is not in the Bible. Dios no habita en el templo. God doesn't live at church, in Dios the temple. habita en usted, en su corazón. God lives in you, in your heart. Hay iglesias con templos hermosos sin la presencia de Dios. There are churches with beautiful temples, but the presence of God is not there. El templo no lo hacen las 4 paredes en donde estamos. A temple is not 4 walls around us. El templo es su cuerpo consagrado a Dios. The temple is your body that is committed to God. Y una vez que estamos juntos como un cuerpo consagrado a Dios, And once we are together as one body, entonces somos una iglesia como el cuerpo de Jesucristo. then we are like the church of Christ. ¿Me están entendiendo? Do you understand? Si usted no hace lo que Dios dice, If you don't do what God asks of you, no espere que Dios haga lo que Él dijo con usted. then don't expect him to do what he said that he was going to do with Porque you. aunque te llames cristiano, Because even if you are called Christian, aunque te llames hijo de Dios, even if you're called the son of God, si no haces lo que Dios dice, te desecha. if you don't do what he says, then he will push you away. Tú tienes que someterte a la palabra de Dios You have to surrender to the word of God y no hacer lo que tú piensas que Dios dice. and not do what you think that God says. Necesitas hacer lo You que dice. need to do what he Y says. como no puedes ser obediente, And because you can be obedient, porque es que todo el mundo insiste en la obediencia. because everybody always insists on, we have to be obedient. Tú no puedes ser obediente si no eres You fiel. can't be obedient if you're not faithful. Si eres fiel, If you're faithful, entonces obedeces. then you will obey. Pero si eres desobediente, But if you're disobedient, tú puedes ser un infiel. then you can be unfaithful. Eres infiel cuando dices que eres cristiano y no vas a la iglesia. You are unfaithful when you say you're coming to church and you don't come. Eres infiel cuando dices que eres cristiano y no diezmas ni ofrendas. You are unfaithful when you're a Christian and you don't give your tithing and offerings. Eres infiel cuando no te apareces en tu casa toda la noche que porque estabas con los amigos. You are unfaithful to God when you say that you are with your friends and you don't come home No to es your wife. solamente porque estabas con otra mujer que eres infiel. It's not because you're with another woman that makes you unfaithful. Eres infiel porque tu hogar, tu habitación, tu lecho está junto a tu esposa y es sagrado. You are unfaithful because your room, your
place is with your wife in that room. Si no lo haces conforme a lo que Dios te enseña, entonces eres un infiel. If you don't do it confirming the word of God and how he asks of you, then you are Y unfaithful. si eres un infiel, no importa que estés obedeciendo algunas cosas. And if you're unfaithful, it doesn't matter if you're obeying certain Y things. como Dios sabía que de toda su palabra tú ibas a obedecer algunas cosas, And because God knew that from all the things he said, you were just going to be obedient on several entonces, things. aunque todos son llamados, And then that means that because everybody is called, solamente algunos son los escogidos. just few are chosen. ¿En qué lote estás tú? So in what side are you? ¿En el lote de los que Dios escogió In the side that God chose, o en el lote de los que desechó? or in the side that he just pushed away? Porque la Biblia habla de un lago de fuego. Because the Bible talks about a lake of fire. Y este lago va a estar lleno de ministros, pastores y toda la gente que sabe de la palabra que En- no hace lo que debe hacer. And this lake is going to be filled of pastors and ministers that didn't do what God asked of them. Como cristiano, tú, si te preguntaran hoy, As Christian, if they ask you today, ¿estás haciendo lo que debes hacer? are you doing what you're supposed to do? ¿Estás levantando tus hijos conforme a la palabra de Dios? Are you raising your children like the word of God asks? Tus hijos tienen respeto por Dios. Your children have respect for God? Tus hijos conocen a Dios. Are your children, do they know God? Mira, te voy a decir una cosa. Let me tell you this. Dios jamás ha partido de tu lado. God has never left your side. Dios jamás te ha abandonado. He has never abandoned you. Dios está cerca de sus símbolos. God is close to his symbols. Si tienes una Biblia, If you have a Bible, si tienes la cruz de Cristo, if you have the cross, si oras, if you pray, si vienes al templo, if you come to the temple, Dios está cerca. God is near. No está contigo, He's not with you, pero está cerca. but he's near Porque jamás te abandona. because he will never abandon Dios you. te está mirando todo el tiempo. He is always watching upon you. Está pendiente de lo que haces. He's always looking after you in everything No you do. porque tú no sientas o no lo veas, no quiere decir que Él no vea o no sepa lo que haces. Not because you don't feel him and see him, it doesn't mean that he's not there. Ahora, ¿cómo sabemos que es verdad que Dios siempre ha estado con nosotros? Now, how do we know that God is always with us? Capítulo 5, versículo 1. Chapter 5, verse 1. Dice así: Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, lo llevaron desde Ebenezer a Asdod. Asdod era una ciudad filistea. Asdod was a Philistine city. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Dagón era el dios de los filisteos. Dagon was the god of the Philistines. Era la mitad de la cintura para abajo con forma de pescado y de la cintura para arriba con forma de hombre. Half of his body was like a fish, and then half was men. Y cuando el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí que Dagón, postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. O sea que la estatua de su Dios estaba postrada enfrente del arca del Dios de los hebreos. So it means that statue, their god, was kneeled in front of the ark, the God's ark. O sea que cuando los hebreos llevaron al arca de Dios a la guerra, So it means that when the Hebrews took the ark to war, la presencia de Dios sí iba con ellos. the presence of God was going with Pero them. como sabía que estaban haciendo mal, But because God knew that what they were doing was wrong, se hizo a un lado y los dejó solos para que aprendieran su lección. he just moved to the side and let them learn their lesson. Cuando tú decides hacer cosas sin consultarle a Dios When you decide to do things without consulting y God, te burlas de su autoridad, and you make fun of his authority, entonces Dios se hace a un lado then what God simply do is he just para stays que on the tú side aprendas tu lección, so that you can learn your lesson, porque vas a perder, because you're going vas to a ser lose. humillado. You're going to be Vas a humiliated. llorar. You're going to cry. Cuando te metes con el hombre que no debías, When you ended up with a guy that you weren't supposed vas to a be, llorar, vas a sufrir you're going to cry, you're going to suffer. y te vas a quedar hasta con un hijo que no querías tener en una edad en donde no debías tenerlo. And you probably are going to end up with a kid at the young age that you weren't supposed to have. Y no por eso Dios te va a dejar, But not because of this, God is going to abandon you. pero sí se va a hacer a un lado para que aprendas a que consultas con Él, le obedeces a Él y estás bien. But- Si no, no. But he's going to move to the side and let you learn your lesson. Tienes que aprender que la presencia de Dios no la administras tú. You have to understand that the presence of God, you cannot administer it. Versículo 5, Verse 5. no, versículo 4. Verse 4. Volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Otra vez, después de que lo pusieron ahí, se fueron a dormir y cuando se levantaron estaba su Dios postrado ante el Dios de los hebreos, sin manos y sin cabeza.
Again, when they went back, they saw their God, that statue, without a head and without his arms in front of the ark. Dios mismo se está encargando de mostrarle a los filisteos quién es Él. God was making sure that the Philistine know who God was. Y entonces cuando ellos vieron que el Dios hebreo había prácticamente destruido a su Dios, So when they saw that this Hebrew God destroyed their God, se asustaron y empezaron a ver, ahora qué hacemos con el arca. they feared and they started thinking, what are we going to do with this ark? Y entonces mire lo que empiezan a hacer. And so let's see what they did. Capítulo 6, versículo 2. Chapter 6, verse 2. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué hacemos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera hemos de volver a enviarla a su lugar. Como quien dice, esto es tan grande y poderoso que no podemos con eso. So here they were planning and saying, well, what are we going to do with the ark? How we can get it away from us? Saquémoslo de aquí, que se queden en el templo con eso. Let's take it away from here. Let them keep it. No. Ser cristiano y tener una sola esposa es muy duro. And it's like us, we say, well, being a Christian and have just one wife, it's so hard. Vayamos solo los domingos y el resto del día que no nos vean, como para que no se enteren mucho en verdad cómo vivimos. No. Just let's go on Sundays and act like we're okay so people don't realize how we live. Versículo 3. Verse 3. Ellos dijeron, si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagad de la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Esto fue porque cuando ellos vieron en Asdod que no tenían control sobre el arca, This was because when they saw that they didn't have control over the ark, porque les empezó a ir mal, because everything started going bad, no podían cosechar, se empezaron a enfermar y les salieron tumores en el cuerpo. they started having illnesses and bad things happened to them. Cuando hablamos de tumores, hablamos de llagas, They con, had- con materia, con pus en el cuerpo. They had tumors, and these tumors were like wounds. Esto los empezó a asustar en verdad y vieron que no podían tener el arca allí. And they realized that they couldn't have the ark there. Entonces se la mandaron a Gat, a otra ciudad. So they went and they sent it to another city. Y los de la otra ciudad también empezaron a llenarse de tumores y de cosas malas. And then the city also started having tumors and bad things happened to Y them. así la rotaron por otra ciudad. And then from city to city, the ark started Hasta to go. hasta que se dieron cuenta que era que no podían tener algo tan bueno, tan puro y tan perfecto en una tierra impura y contaminada como la de ellos. And this happened until they realized that they couldn't have something so perfect and pure in a land that was wicked. Entonces prefirieron sacarla de allí que convertirse. So they decided to just take the ark out instead of surrendering to God. Por eso es que algunos de los que están afuera en el mundo les cuesta trabajo aceptar a Cristo Jesús. That's why people that are out in the world, it's so difficult for them to accept Christ. Porque es que si aceptan a Cristo, entonces tenemos que dejar de beber, de mujeriar, de estar en la calle. Because if they accept Christ, they know that they have to stop cheating on their wives and drinking and doing bad things. Tenemos que dejar de decir mentiras y de gastarnos la plata con los amigos y ponerla en la casa y cuidar a nuestros hijos. Y es mejor estar afuera. Because they know if they do this, they have to, bring the money home and do the right thing at home, and they don't want to do it. Y hay muchos de los que están aquí sentados a los que les estoy hablando hoy. And there's a lot of men here that I'm talking to you today. Sus amigos pasan. Your friends, they come and go. Sus amigos no van a ser sus amigos siempre. Your friends are not going to be your friends forever. Pero sus hijos son sus hijos. But your children are your children. Esos no van a cambiar They, jamás. that will never change. Son sus hijos. They are your Y children. pueden tener de 1 a 90 años que seguirán siendo sus hijos. And they can be 1 year old, they can be 90 year old, they will Y forever be your children. usted responde por ellos. And you have to respond for them. Usted es responsable por sus hijos. You are responsible for your children. Haga lo que tiene que hacer con sus hijos y sea un hombre. Do the right thing with your children and be a man. Y no por temor a tener que cambiar su vida y dejar lo que a usted le divierte. And not because you're fearful of changing your life and stop doing what the things that you like. Sacrifique una buena mujer y unos buenos hijos. Don't sacrifice a good woman and your children. Hay hombres que dicen que son muy responsables, There's men that says, well, I'm que responsible porque a cada niño le tienen su mamá. because I have a mother for each of my children. Y todos los niños viven en una situación pobre. But all of their children are living in a miserable life. Hay otros que tienen 6, 7 hijos Some men have 6 children, 7 children, y nunca pudieron disfrutar ni su relación ni sus hijos. and they could never enjoy their relationship with their children nor their children.
Hay otros que disfrutaron solo su vida y no con sus hijos y su esposa. Some people, they just enjoy their life and not their relationship with their children and wife. El problema es que la gente no quiere renunciar a su viejo hombre, a su antigua vida. The problem is that people don't want to surrender their old life. No quiere renunciar al cigarrillo, al trago, a las drogas, a la parranda y a todas estas cosas. They don't want to resign to smoking and drinking and all these bad habits. No quieren formalizar un hogar. They don't want to formalize or build a home. Pero los verdaderos hombres se ven en el hogar, no en la calle. But true men, you can see them at home, not on the streets. El verdadero hombre es capaz de hacer feliz una mujer. A true man is able and capable of making one woman happy. No es que tenga como 10 y todas más o menos. And not having 10 women and they're like, so and so. Ser hombre es representar a Cristo, Being a man is representing Christ porque Cristo es el Hijo del Hombre. because Christ is the Son of God. Él es el modelo a seguir de todo hombre, He is the model of every man. sea varón o sea hembra. It doesn't matter if you're a woman or you're a man. Si usted no hace lo correcto, If you don't do what's the right thing, va a perder el favor de Dios. you are going to lose the favor of God. Ahora sí ve por qué le está pasando lo que le está pasando. So now do you realize the things that happen to you, why they happen? Usted está viniendo al templo de verdad a buscar a Dios. Are you coming to church because you're truly seeking God? Usted está viniendo al templo en verdad porque está movido de corazón a buscar de Dios. Are you coming here because you are seeking God truly? O está viniendo solamente al templo porque la del coro está buena y está bonita y hay que venir. Or are you coming to church because the girl that sings in the choir is really pretty? O está viniendo al templo porque si ve la ujier que estaba allá, uy, hay que ir allá. Or are you coming to church because you see this lady that's an usher and she's very beautiful? ¿Cuál es su razón? What is your reason for coming to church? ¿Está buscando a Dios? Are you looking for God? ¿O qué es lo que está buscando? Or what are you looking for? Porque si no está buscando a Dios, Because if you're not looking for God, lo que sea que esté buscando, no What? lo venga a buscar acá. whatever it is that you're looking for, don't come here to look for it. Usted va a encontrar aquí la presencia de Dios. What you're going to find here is the presence of God. Usted va a encontrar aquí la presencia de Dios con un pastor gordito y loco y como lo quiera ver, pero aquí está la presencia de Dios. Here you're going to find the presence of God with a pastor that is, chubby and all, but the presence of God is here. Y aunque la gente no entienda lo que Dios está haciendo, And even if people don't understand what God is doing, usted tiene que ser consciente de que Dios lo que hace también lo hace con usted. you have to be conscious that what God does, He also does it with you. No es su Biblia, It's not your Bible. no es su templo, It's not your temple. no es que usted hable por las noches con Dios, It's not that I pray and I talk to God at night. es el ser fiel a Dios, It's to be faithful to es God. el amar su palabra. It's to love His word. ¿Cómo me puede decir usted a mí que ama a Jesucristo y no conoce la Biblia? How can you say that you love Christ but you don't know the Bible? Es como amar yo a mi esposa, pero no saber qué piensa ni hablar mucho con ella. It's like me saying I love my wife but I don't know what she thinks and I don't talk to her at all. ¿Sabe qué? You know what? Es como tener un hijo que nazca en el hospital It's like having a kid that, is born in the y hospital. decirle al médico, mira, cuando tenga 21 vuelvo por él, téngamelo ahí, entonces ya yo vengo después. And then you tell the doctor, you know what? Just hold on to him until he's 21 and then you bring him to me. Ese no es su hijo. That's not his kid. Aunque haya salido de su barriga, si no se crió con usted, no es suyo. If you have that kid and it doesn't grow up with you, then it's not your kid. Pero si usted se hizo responsable de unos hijos que aunque no sean suyos, están con usted, But if you are responsible for children that are not your children, esos son sus hijos. but you raise them, then they are Esos your son children. los que Dios puso bajo su cuidado. Then those are the kids that God put under your wing. Y de ellos va a demandar Dios su sangre de sus manos. And He will demand their blood from your hands. Porque no es hijo el que solamente es parido. Because a child is not because you have them in the womb. Es hijo el que es criado con uno. Child is the one that you raise. Todos ustedes son mis hijos espirituales. All of you are my children spiritually Porque están aprendiendo conmigo a seguir la palabra de Dios. because you're learning with me to follow the word of God. Por eso son hijos espirituales. That's why you're my spiritual children. Imagine yo pariendo ese montón. Imagine me giving birth to all of you. No es por nada físico y material. It's not physical or material. Es por lo que enseñas. It's what you teach. Instruye al muchacho. You have to instruct children. Que no te pase lo que a Elí. Don't do what Eli did Mira que sus dos hijos murieron el mismo día. because his kids died the same day. Y el que estaba pariendo su mujer también murió ese día. And the third child that his wife had also died on that same day.
El Señor quiere que tú le ames y que le sigas por quien Él es, The Lord wants you to love him for who he is, que seas fiel for you to be faithful, y que entregues tu corazón de verdad rendido en su and presencia. for you to surrender your heart truly in his presence. Mire lo que dice el versículo 7 del capítulo 6. Look what verse 7 says of chapter 6. Haced ahora pues un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo. Uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de entre ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Así fue que enviaron el arca nuevamente a los judíos. This is how they just brought the ark back to the Jewish people. Después de que ellos dieron su ofrenda After these people gave the offerings, y honraron a Dios con sus bienes, and they finally honored God with their belongings, porque pusieron ciclos de oro dentro de estos carros, because they put gold on these cars, volvieron el arca a los hebreos they returned the ark to the Hebrew, y Dios los sanó, and God healed them, a pesar de ser enemigos de Israel. even though they were enemies of Israel. Y tenga en cuenta que el que es enemigo de Israel es enemigo de Dios. And have for sure that whoever's enemy of Israel is enemy of God. Y Dios los sanó. And God healed them. No importa lo que tú estés haciendo o hayas hecho. It doesn't matter what you've been doing or if you're doing. Si hoy saca de tu vida esas cosas que te están haciendo mal. If you're taking today all these things that are doing you bad, Si hoy puedes quitar todas las cosas que te estaban alejando de verdad de la presencia de Dios, if you can take all those things out that are drawing you away from the presence of God, hazlo ahora. then do it now. Acércate al altar de Dios. Come to the altar of God Reconoce ante Dios and recognize que estabas confiando en sus símbolos y no en su presencia. that you were trusting on symbols and not the presence of God. Que pasaste miles de veces por encima de su autoridad. That you were always going over his authority. Porque la tierra, el universo está lleno de la gloria de Dios. Because the universe and the earth is filled with the presence of God Y and la his gloria de glory. Dios es el lugar en donde Dios habita. And because his glory is where God is. ¿Están entendiendo? Do you understand? La gloria de Dios es el lugar en donde Dios habita. The glory of God is his presence where he lives. Si le pides a Dios, glorifícate en mí, When you say, God, glorify in me, le estás diciendo, habita en mí. you are just saying, God, come and live in Vive me. conmigo. Live with me. Señor, glorifícame. God, glorify me. Llévame a tu presencia. Take me to your Le presence. estás diciendo a Dios. You're saying to God, Yo quiero habitar, quiero estar en donde tú estás. I want to be where you're at. Quiero dormir en donde tú duermes. I want to sleep where you sleep. Quiero estar bajo la sombra de tu abrigo. I want to be under the shadow of your wings. Quiero vivir bajo la sombra de tus alas. I want to live under your wings. Necesitas de Dios, You need from God, pero necesitas empezar a tomar en serio las cosas de Dios. but you need to take seriously the things of God. Dios es tu Padre. God is your Father. Dios te ama. God loves you. Dios te ve. God sees you. Dios te habla. God talks to you. Dios te abraza. God hugs you. Dios te levanta. God lifts you up, Pero Dios te va a disciplinar but he will discipline you as well porque te ama. because he loves you. Cuando disciplinas al niño, When you discipline children, le enseñas. you are teaching them. Cuando disciplinas al muchacho, When you discipline teens, lo corriges. you are correcting them. Cuando disciplinas al hombre, When you discipline men, entonces tienes que castigarlo. then you have to punish him. ¿Qué quieres tú para ti? What do you want for yourself? ¿Que te enseñen For to be taught o que te castiguen? or to be punished? Salomón dice que las palabras de corrección Solomon says that those words of correction son como bálsamo, are like healing. o sea que suavizan su existencia. Suavizan la manera en que tú compartes y vives con los demás. They will change the way that you are with people and you act around people. Hace que todo sea más fácil y se sienta con menos dolor. It makes things easier and without pain. Tú tienes la oportunidad hoy, You have the opportunity today, seas joven o seas viejo, regardless if you're old or you're young, de reconciliarte con Dios. to reconcile with God. Tú tienes esta oportunidad hoy. You have today the opportunity. No la desaproveches. Don't take advantage. Take advantage of it Porque hace días estabas que venías, because you were saying that you were going to come for a few days, pero no venías. but you never came. Hace días estabas que orabas, You probably were saying, "Oh, I'm going to pray," pero no orabas. but you weren't praying.
Querías orar por alguien, You wanted to pray for somebody, pero ese alguien se murió y no oraste. but that person died and you never prayed for them. Hace días que sabes que tienes que estar aquí, Days ago, you knew that you needed to be here, pero no estás aquí. but you weren't here. Que hoy sea el día That today is the day that you're here, en que decidas estar aquí, that you decide to be here enfrente de Dios, in front of God, enfrente de su in presencia front of His presence, y lleno de su gloria. and filled with His glory. Amén. Amen.